Habíamos dicho la semana pasada que la historia pertenece a Dios y que Dios tiene el control de todos los eventos que transcurren en eso que llamamos historia, que Dios es totalmente soberano. Y habíamos discutido la estatua que había visto Nabucodonosor en su sueño. Pero la revelación de Dios es una revelación progresiva, la cual va añadiendo elementos para el entendimiento de los predestinados y los elegidos y para condenación de los réprobos. Vamos a volver al pasaje de nuestra liturgia, Daniel capítulo 7, versículos 1 en adelante, y vamos a seguir viendo aspectos de la escatología reformada. Vamos a dar un repaso por la Escritura sobre esa escatología, esos eventos finales y cómo deben ser interpretados correctamente. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos por tu palabra eterna que no se equivoca. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos escondas bajo la sombra de la cruz, perdones nuestros pecados. Cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu gracia. Que por el poder del Espíritu Santo tú llegues a las mentes y a los corazones de tu pueblo. Que siembres tu palabra, que edifiques a los tuyos y llenes de condenación a aquellos que dan la espalda a tu presencia. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermanos? Cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, él se llenó de tanto asombro que lo hizo jefe de todos los sabios y lo hizo también embajador del reino de Babilonia, un oficial del reino de Babilonia. Pero posteriormente Dios le revela a Daniel más aspectos sobre lo que le mostró en la visión a Nabucodonosor. Porque la revelación de Dios y la profecía de Dios es una progresiva, es una que busca dar inteligencia a aquellos que han sido señalados por Dios y establecer la condenación a aquellos que no creen en Cristo como su único Salvador personal. Y Daniel recibe una visión de noche y ve que de los 4 vientos, en el versículo 2 del capítulo 7, combatían en el gran mar. Y el versículo 3 nos dice, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. La característica interesante es que nunca hemos visto un león con alas. Y si usted ha visto alguno, necesita un psicólogo. Necesita ayuda. Y le llama la atención a Daniel porque sigue diciendo, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El león equivale en la estatua de Nabucodonosor a la cabeza de oro. Equivale a Babilonia. Y es interesante porque Babilonia era un león fuerte que estaba conquistando y llegó un momento que Dios le puso alto arrancándole esas alas. Pero no solamente arrancándole las alas, si usted lee el libro de Daniel, usted va a ver que este rey Nabucodonosor sufrió una enfermedad mental en algún momento y perdió el poder sobre su reino. Y dice la Biblia que después que perdió ese poder, Dios se lo restauró. Por eso la visión dice que ese león llegó un momento a ser que se puso enhiesto el león en 2 patas
en 2 pies, dice la profecía, y se le dio corazón de hombre. Después que había sido como las bestias, después que había entrado en un periodo de locura, que dice la Biblia que Nabucodonosor comía como las bestias y el rocío crecía sobre él, Dios lo sanó y le restauró el reino. Esto no estaba en la primera visión. La primera visión solamente hablaba de Babilonia, de Nabucodonosor. Ya en la segunda visión a Daniel habla de que ese rey había experimentado locura y que Dios lo había restaurado. Ahora, el versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este oso equivale al pecho y los brazos de plata en la estatua, y se refiere a Medo-Persia, el reino que continuó después de Babilonia. Es interesante porque la descripción que hace Daniel de la visión dice que este oso se alzaba de un costado sobre el otro. ¿Y qué significa eso? Sencillo: Persia era más poderoso que Media. Persia, los persas, era un imperio más poderoso que los medos. Habían combinado fuerzas, pero los persas eran más poderosos. Y por eso habla de ese oso que tenía un costado más levantado que otro. Pero también habla de 3 costillas en sus dientes. Mire cómo la profecía va añadiendo, ¿verdad?, información. Eso no lo vimos en la estatua, lo vemos aquí en la visión de Daniel. Esas 3 costillas se refieren a las conquistas de los medos y los persas. Ellos conquistaron, hermanos, a Lidia, a Babilonia y Egipto. Esos 3 reinos fueron conquistados por los medo-persas. Pero añade a Daniel, si vemos en el versículo 6, después de esto miréis aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y añade nueva información a la de la estatua. En la estatua esto representa los muslos de bronce, el reino griego. Pero aquí añade una información importante. Habla de un leopardo. Yo no sé si usted sabe que el leopardo está entre los felinos más rápidos del planeta. Y así fue la conquista de Alejandro Magno. Rápida, en 10 años conquistó todo el mundo conocido. Llegó hasta la India. Se dice que llegó a un punto que no veía más nada que conquistar y se echó a llorar, porque no tenía más nada que conquistar. Pero también añade la profecía que tenía 4 cabezas ese leopardo. Muy interesante, porque Alejandro Magno murió muy joven, le sorprendió la muerte muy joven, y eso hace que el imperio griego se desestabilice y se divida en 4 reinos: Tracia, Macedonia, Siria y Egipto. Así está en la historia, hermano. La historia que Dios controla. La historia que solamente Dios puede dictar. Y Dios le estaba mostrando a Daniel cómo esos reinos iban a subir, iban a caer, y que Dios tendría todo el control de los mismos. Ahora, el versículo 7 es interesante porque las primeras 3 visiones nos mencionan 3 animales conocidos. Pero Daniel no puede identificar la cuarta bestia. No tiene una analogía entre los animales que conocía. No es un animal que él conozca. Y por eso dice: después
de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y eso nos recuerda a la estatua, las piernas de hierro. Roma devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, equivalente a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Esos 4 reinos fueron anunciados a Daniel, y al mismo tiempo anunciaba que ese último reino, el reino de Roma, el imperio romano, empezaría a debilitarse. Como dice la profecía de Nabucodonosor, iba a haber una mezcla de hierro y barro, porque ese reino se iba a debilitar. Y como dice aquí la profecía en el versículo 8, que contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, lo cual nos habla de la debilidad del imperio romano, cómo se va desgastando y cómo se va transformando en la historia. Los reformadores interpretaron ese cuerno pequeño como el papado. Ahora, el versículo 9, y aquí fue que nos quedamos la semana pasada, nos habla del reino de Dios. Nos habla de tronos, del anciano de días, nos habla que los libros serán abiertos, nos habla de sonidos de grandes palabras, nos habla de la derrota de las bestias, nos habla de ese establecimiento de la venida del Hijo del Hombre. Daniel, y yo quiero que usted vea cómo es la profecía en el Antiguo Testamento, Daniel ve ese reino consumado, la consumación del reino de Dios, cuando por fin Jesucristo vuelva y consuma por completo a todos sus enemigos, y su reino de paz y justicia se establezca para siempre. Pero hermanos, para que algo se termine, o algo se consuma, o algo concluya, tuvo que haber sido inaugurado primero. Y esa parte de la profecía, Daniel no la veía, no la entendía. El reino de Dios, el reino de los cielos, fue inaugurado con la visita de Juan el Bautista y de Cristo. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Juan el Bautista era el Elías que había de venir anunciando la inauguración del reino de Dios. Juan es el cumplimiento de la profecía de Isaías y de Malaquías. El reino de Dios se inaugura con Juan. Pero él anuncia, si ven el versículo 11 de ese mismo capítulo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Iba a venir aquel que no solamente con él iba a inaugurar el reino de Dios, sino también como aquel que iba a hacer las señales del reino de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Mucha gente pierde de perspectiva este aspecto. El reino de Dios fue inaugurado hace 2000 años. Por eso
Si usted lee Mateo 4:17, mire cómo dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace 2000 años, el reino de Dios fue inaugurado entre nosotros. Dios mismo irrumpió en el planeta Tierra y empezó a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Todo aquel que no escuche bien, a Juan el Bautista y a Cristo, no puede entrar en el reino de Dios. Hay un solo camino y una sola puerta para entrar al reino de Dios. Es por Cristo. Es interesante porque también sabemos que el reino de Dios fue inaugurado porque las señales del reino empezaron a hacerse. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire qué interesante, ¿verdad? Y lo hemos dicho aquí muchas veces. Juan esperaba que Cristo lo salvara de la muerte. A Juan el Bautista le iban a cortar la cabeza, escuche, y le cortaron la cabeza. Y como hemos dicho alguna vez hasta en broma, ¿verdad? Que Juan estaba en la cárcel y oía cómo afilaban el hacha y decía: y ven acá, ¿qué pasó aquí? Y mandaba a preguntar: mira, es que viene otro. Y aquello ahí. Yo creo que yo también hubiera mandado a preguntar, ¿o yo? Pero quiero que sepa algo, hermano. Si usted no conoce a Cristo, el hacha está afilándose ahora, ¿yo? Sus días están contados si usted no conoce a Jesús. Usted está fuera del reino de Dios si no oye la palabra de Cristo. Oiga, y dice el versículo, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ve. Escuche. Y empieza a hablar de las señales del reino. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El reino de Dios estaba siendo inaugurado, el reino de Dios estaba siendo instalado, el reino de Dios estaba tomando todo el poder y toda su soberanía para el mismo reino de Dios consumarse para siempre. Por eso Cristo dice, hablando de las señales del reino, busque Mateo 12:28 conmigo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino estaba siendo inaugurado, el reino estaba siendo predicado, el reino estaba retando a los pecadores. La profecía de Daniel, las profecías del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas ante los ojos de Israel. Pero al mismo tiempo Cristo introdujo un elemento importante en la interpretación profética. Este elemento se le escapa a muchos. Y es que Cristo también enseñó que el crecimiento del reino iba a ser uno paulatino y misterioso. Si usted va conmigo a Mateo 13, versículos del 18 al 23. Aquí tenemos la parábola del sembrador, pero más bien tenemos la interpretación de la parábola. Y entramos en 2 características importantes que lo hemos dicho muchas veces. Así como la profecía, si la misma es interpretada en la Escritura, no hay que añadirle nada. Así, cuando Cristo interpreta las parábolas, no hay que añadirle nada. ¿Cristo las interpretó? ¿O usted es más grande que Cristo? Cristo las interpretó.
Y es interesante los elementos que nos habla del crecimiento del reino, paulatino y misterioso. Cristo dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Mire cómo le llama. ¿La palabra de qué? La palabra del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Usted ha conocido a esa gente así? Oiga, que la recibe con gozo. Y yo lo miro, tremendo líder tengo ya dentro de un año y a los 2 meses no lo veo más. Esas son las que reciben con gozo. Pero no tiene, que dice Cristo, pero no tienen raíz. Son aquellos que reciben la palabra por emoción. ¿Qué es lo que nos da la raíz, hermano? Lo que yo dije hace varios domingos atrás, el intelecto, la convicción. Cuando usted está convencido que Jesucristo es lo que es y que esta es la verdad, nada lo puede mover. Pero si usted lo que está buscando es emoción, y vamos a ver qué hay este domingo en la iglesia, qué emoción, qué siento por aquí, qué siento por acá, qué siento por allá, por acá. Un día desaparece, porque va a llegar un día que las emociones lo va a cansar, porque las emociones cansan, ¿oyó? Y usted va a tratar de buscar otras emociones. Es como aquellos que se acercan a la sexualidad por placer solamente, y no por amor, y no por reproducción, sino solamente por placer. Un día le va a cansar la sexualidad y va a buscar experimentar otras cosas. Y empieza ahí la depravación sexual. Pero cuando usted está convencido por el Espíritu de Dios, nadie lo puede mover. No tienen raíces, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren lo que está anunciando Cristo en el versículo 21, ¿yo, hermano? Cristo está anunciando que todo aquel que recibe esta palabra va a recibir aflicción y persecución. La persecución comienza cuando su cosmovisión está de acuerdo con la Escritura. Si usted quiere estar con el mundo, usted va a trastocar su cosmovisión. Y entonces oye al presidente Obama hablar de matrimonios gay. Escuche, oye al presidente Obama hablar de matrimonios gay y usted dice, caramba, lo dice el presidente, una persona con muchos títulos, creo de Harvard, si no me equivoco, una persona ecuánime. Tiene que haber alguna verdad, y su cosmovisión usted la empieza a trastocar. Ahí usted no va a ser perseguido porque usted está de acuerdo al mundo. Al mundo que hace 100 años, escuche bien, cuando el cristianismo había tocado a la sociedad occidental y la había formado, hace 100 años nos decía que el homosexualismo era una desviación y era pecado, y hoy nos dice que está bien. ¿Qué nos garantiza que dentro de 100 años nos diga que los matrimonios entre hermanos no es pecado y está bien? Y no me diga, uy, porque así hacían hace 100 años de los homosexuales. Así hacían, uy. Y hoy todos los están aceptando. ¿Qué garantiza que dentro de 100 años no digan, sí, son hermanos, pero se quieren? ¿Has oído eso? Se aman. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, que es el proceso del reino de Dios hace 2000 años,
que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son aquellos hermanos que la palabra fue sembrada y enfrentaron a leones y enfrentaron la hoguera y enfrentaron el rechazo del mundo, pero la palabra fue sembrada en sus corazones. No tuvieron miedo a la muerte ni al rechazo. Abrazaron el reino y abrazaron a Cristo. Pero añade, en el versículo 24 al 30 nos habla nuevamente del reino, el crecimiento paulatino y misterioso del reino que ha ocurrido por 2000 años. Y se le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vieron a su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero el versículo 31 y 32 es el más que me gusta. Creo que la parábola de la mostaza, del grano de mostaza, de la semilla de mostaza, es la muestra más clara del crecimiento paulatino del reino de Dios. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Usted se acuerda cómo empezó la predicación del reino de Dios? ¿Con quién empezó la predicación del reino de Dios? Con Juan el Bautista. ¿Sabe algo, hermano? Que lo hemos dicho aquí varias veces. Yo lo dije el domingo pasado. Juan el Bautista nunca se recortó ni se afeitó. Era nazareo. Era una visión increíble de un hombre que comía langosta y miel. No la langosta que usted se come, la que algunos están planificando comer después que salga de aquí. No esa langosta. Esa era la visión. Así empezó la predicación del reino de Dios. Con ese hombre, con ese grano de mostaza. Y de momento aparece uno que dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Y ese vino solo. Y no tenía dónde recostar su cabeza. Y escogió 12 discípulos, entre ellos publicanos, pescadores, hombres sencillos, hombres también con mucha preparación. Y así empezó la predicación de la palabra. Y dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y así ha sido la extensión del reino de Dios. Empezó con ese grano de mostaza y el reino de Dios ha llegado a todos los confines de la tierra. El nombre de Cristo es proclamado en todo lugar. La Biblia sigue siendo el libro más vendido y más publicado, más impreso, más perseguido de toda la literatura mundial. El cristianismo sigue avanzando, fundando universidades, fundando hospitales, fundando orfanatorios, predicando el evangelio. Pero viene un día que según la profecía, la iglesia de Cristo, el reino de Dios será perseguido. Con todas las fuerzas de los gobiernos. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que Satanás será suelto. Y unirá todas las naciones contra el campamento de los santos, que somos nosotros. ¿Estás listo tú para eso? Eres tú de los de Cristo, eres de los soldados de Cristo. En ese día, cuando digan que el reino de Dios está a punto de desaparecer, como ocurrió en el siglo I, que los cristianos creían que el reino de Dios iba a desaparecer, Dios dará la voz de alerta. He aquí, viene el novio. Viene, como dice Daniel 7, el Hijo del Hombre entre las nubes, y pisará el lagar de Dios, y la sangre salpicará sus vestidos. En ese día, hermano,
En ese día, Dios pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y nos dirá a nosotros: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra se atesore en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos.